¿Qué tal amigos? Soy Gladys Palomino y este es su programa Live con el Pro. El día de hoy tenemos un programa de lujo, pues tenemos a un gran maestro como invitado. Él es director de Orquesta Sinfónica y Coros, director nacional de Orquestando, además docente en la Universidad Nacional de Música. Bienvenido, maestro Wilfredo Tarazona. Bueno, es una alegría estar en tu programa, ¿no? Vamos, me encanta el nombre. Live, ¿cómo? Live con el Pro. Live con el Pro. Sí, Fantástico. un profesional. Y bueno, tenemos un gran maestro en el programa. A tus Y órdenes. nada, gracias en primer lugar por su tiempo, para compartirnos sus experiencias. Y también queremos conocer un poco más. Y iniciando, quisiéramos que nos pueda compartir un poco sobre su trayectoria. Es un poco complicado hablar de uno mismo, ¿no? Pero bueno, yo puedo decir que mi primer contacto, del cual Sí. yo tengo memoria, es allá en mi tierra. Yo soy de Huánuco, pero exactamente de una provincia que se llama Llata. Entonces, por las festividades de Navidad, entonces cada barrio, yo era del barrio San Juan, había el barrio Espíritu Santo, el barrio San Francisco, el barrio San Juan, no recuerdo el otro, pero ahora sé que hay uno más, porque va creciendo. Mi tía era la encargada de preparar los villancicos con los niños del barrio para la misa, se llamaba anoche la misa del gallo, ¿no? La misa de Navidad. Y ahí empezábamos, íbamos a aprender, a cantar, y de ahí recuerdo mucho que vivía ella a una cuadra de la calle central y salíamos cantando por toda la calle principal y llegábamos al templo y el templo era una cosa pues mágica, maravillosa. Pero el tema musical es que hay ese hecho de juntarnos, yo tenía 8 años, no pensé que era la gran puerta para la actividad musical y nunca dejé de hacer música a partir de esa edad. Y se dio de forma muy natural, ¿no? No podría decir de que he hecho tal cosa, no, es un proceso fluido. He seguido cantando, tocando, luego dirigiendo, estudiando en la Escuela Regional de Música Lomía Robles, en Arequipa, en el conservatorio. Sí. Es una cosa muy natural, es una cosa que podría decir que ha sido como parte de mi vida, ¿no? Así sin ninguna sensación especial, sino que fluye. Eso ha sido mi contacto. Así, muy bonita experiencia. Además, bueno, yo no tuve privilegio todavía de conocer Huánuco, jalada de orejas, pero sí me gustaría conocer porque he escuchado que es un lugar muy maravilloso y así como nos compartía cómo nació, ¿no? Ese amor, esa pasión, empezando cantando en los villancicos, pero hasta hoy en día cuando escuchamos los villancicos como que nos da mucha como nostalgia, ¿no? Sí. Como que nos transmite, no sé, dulzura, alegría. Y bueno, ahora que ya estamos a puertas de diciembre, entonces, ¿por qué no también en algún momento poder escuchar, ¿no? A través de la orquesta sinfónica, a través de los coros, como también me imagino van a preparar para las épocas pues navideñas. Y también
Viendo sus redes también podía ver como que hace poco atrás, hace unos meses, si no me equivoco en mayo, creo que, bueno, sabemos muy bien en tiempo de la pandemia que ha golpeado a muchos, ¿no? Y muchas familias fueron afectadas, pero más que nada creo que en el tema de las pérdidas, ¿no? Que tuvimos, familiares, etcétera, pero también tocando el arte, ¿no? Muchos músicos hoy en día ya no nos acompañan, ya no podemos escuchar de repente sus cantos o de repente alguna melodía de sus instrumentos, pero siempre vamos a llevarlos en el corazón, ¿no? Eso es lo importante. Pero podía ver que ustedes organizaron, ¿no? Como que se hizo un evento, un homenaje a los músicos caídos en pandemia. Entonces, escuchando este homenaje como que me dio, no sé, como mucha alegría, ¿no? Mucha alegría de poder ver como que hacer este tipo de homenaje para las personas que aunque ya no nos acompañan, pero a través de la música transmitir, ¿no? A muchas personas, a las familias. Entonces, ¿podría contarnos cómo se llevó, cómo se dio inicio a este homenaje, a este evento que se tuvo? ¿Nos podría contar un poco? Sí, efectivamente, ¿no? La pandemia nos ha, digamos, ha tenido distintas consecuencias en distintos niveles, espacios, personales, familiares, Sí. como país y en toda la humanidad, ¿no? Indudablemente, todos nosotros no nos hemos escapado, y los músicos también. Empezando por la directora de la Universidad Nacional de Música, la maestra Carmen Escobedo. Si bien es cierto, no falleció por el COVID, pero dentro del COVID, porque se presentó escenarios muy complicados absolutamente para todos. En esa medida nació la idea de hacer un reconocimiento, un homenaje a los músicos caídos, tanto en Lima como en el interior del país. Recuerdo mucho, había estado en octubre, noviembre del año pasado en el Festival Internacional de Coros, que por fin se abría. Entonces me invitaron para dirigir el concierto final, Abel, ¿no? Y de pronto él también falleció. El que durante más de 25 años organizaba estos festivales internacionales. Me chocó muchísimo. Personas cercanas a uno, maestros del conservatorio, maestros del interior del país, de varias escuelas superiores de música, y se me ocurrió, pensé y dije, hay que hacer algo por ellos musicalmente. Para eso convocamos a una masa coral, que la reacción fue fantástica. Vinieron 80 jóvenes, todos que habían cantado el Requiem de Mozart, una obra muy importante del repertorio sinfónico coral. Y yo he fundado durante la pandemia, para las celebraciones del bicentenario, la orquesta Daniela Lomía Robles. Entonces junté la orquesta que está a mi cargo, Daniela Lomía Robles, con la orquesta Roraima, que son músicos venezolanos. Juntamos las dos orquestas, llamamos a una audición de solistas, convocamos a coreutas cantantes e hicimos el Requiem de Mozart, ¿no? Un concierto, aparte de que la música te transforma, te transmite, y es también Mozart no termina esa obra, ¿no? Muy significativo, porque él muere antes de culminar de escribir esa obra. Continúa Sussmayer, su alumno, pero uno no ve la diferencia entre el alumno y el maestro, y nos deja esta obra y cantamos, ¿no? En homenaje a ellos, como un recuerdo, estar vivo en nosotros. Y fue una experiencia humana importante, musicalmente importante, ¿no? Ver a una masa de cantantes, coreutas, los coros de ambos países juntos, solistas, una grata experiencia en todo sentido. Sí, muy linda experiencia, y como pueden dejar ese sentir, ¿no? Por las personas que ya no nos acompañan, pero sí muchas personas participaron, podían escuchar, podían como sentirse parte, ¿no? De este evento. Y bueno, como les decía, yo me sentí muy contenta de poder ver como eventos así como estos, como nos hacen tocar, ¿no? El corazón. Y agradecerle por esa iniciativa, maestro, y
también quería que nos pueda decir una pregunta, quizás personal, no lo sé, pero en todo este tiempo el tema de la música, ¿cómo fue que transformó su vida? Yo diría más que transformado, porque como señalaba hace un instante, es una cuestión natural en mi caso, ¿no? O sea, no es que llegó la música y de pronto me cambió, ¿no? Sino que se dio, ¿no? Pero he podido observar que la música ha transformado muchísimas vidas. Recordemos que una de las pocas disciplinas del saber humano que interviene en la formación integral de todos nosotros, la música desde el vientre materno. O sea, es la única disciplina que puede participar en esa transformación permanente, en ese crecimiento integral desde el vientre materno. Pero al mismo tiempo, lo dice la neurociencia, lo que ya venía desde los griegos y desde todo el mundo, que la importancia de la música, porque cuando se produce el hecho musical hay todo un funcionamiento de redes neuronales que permite el desarrollo del habla, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la comunicación, del aprendizaje del idioma. Además se dan los hechos cognitivos en el mismo vientre materno, al escuchar la voz de la madre, esa conexión que hay. Entonces, sí, desarrolla en el ser humano facultades que otras áreas, otras disciplinas no lo hacen, también en forma muy natural. Entonces, las personas a temprana edad tienen contacto con las fracciones antes que con la matemática. Al tocar un instrumento, corcheas negras, blancas, hay una subdivisión natural, ¿no? Entonces, ese contacto se da con la música. Por lo tanto, la música es un elemento que acompaña, lo ratifica Howard Gardner, este gran psicólogo y gran, digamos, que ha transformado la educación. Entre las inteligencias múltiples, ahí está una de ellas, la inteligencia musical, como una cosa muy importante para la educación, ¿no? Entonces, en esa medida, cuando la música toca al ser humano, más adelante le transforma. ¿Cómo le transforma? Por ejemplo, cuando uno tiene que tocar un tema, tiene que estar el ritmo exacto, digamos, la línea melódica exacta. El cantante no puede desafinar. Todos tienen que entrar a tiempo. Todos tienen que, digamos, en el trabajo colectivo, no puede haber una nota que no es correcta. Es decir, se busca el rendimiento más alto de la persona. O sea, sin darse cuenta, la persona no puede equivocarse en ninguna de esas formas de hacer la música, ni en el ritmo, ni en la melodía, ni nada. Tiene que llegar preciso, es decir, llega al más alto nivel, al nivel más alto. Esa forma de poder vivir, de poder pensar, debe ser trasladada a otras disciplinas, como hijo, como ciudadano, en otras materias, que dar el rendimiento más alto, y al trasladarlo estamos construyendo una persona que nosotros decimos que lo está transformando, porque se está dando cuenta que carambas, ¿no? Que no puede hacer esto, que exige otro tipo de mirada, otro tipo de conducta, pero también en forma muy natural, ¿no? Que va incorporando en cada uno, digamos, la tolerancia, el trabajo en grupo, si es la práctica colectiva, que es lo que yo hago, ¿no? Entonces, el respeto a los demás, que todos tienen que estar a tiempo para empezar. Entonces, pero al mismo tiempo crea hábitos de disciplina, de concentración, de ordenamiento de su horario, ¿no? De conductas. Los hábitos son cuando una conducta se va reiterando y se fija tiempo para estudiar el instrumento. Entonces, todo eso, esa suma de circunstancias, hace que la música transforme al ser humano radicalmente. Pero al mismo tiempo hace que cuando interpreta, justo hablaba con Gregory, esposo suyo, Lacrimosa. Entonces,
hay una relación de tu mundo interno con la música. Entonces, esa conexión interna permite, digamos, una expresión humana muy genuina, muy genuina. Ahí, brevemente, si por ejemplo, en el mundo altiplánico, está en otro sitio, de pronto uno escucha una tropa de sicuri, su mundo interno reacciona y lo transforma y le lleva al espacio, ¿no? Y le hace vivir eso. O si la persona está en otro lugar y escucha un tondero, una marinera del norte, entonces hay una transformación, ¿no? O sea, esa conexión de lo que está escuchando porque ha sido parte de su contexto. Entonces, eso hace la música. Hace vivir emociones que no tan fácilmente se puede. Y es una caricia al alma, en realidad, ¿no? La música es muy intensa, muy profunda, que transforma la conducta del ser humano. Así es, maestro. Y de la misma manera, así como usted nos explicaba tan detalladamente, también como eso, como transmite, ¿no?, a sus alumnos, transmite y puede como inculcar ese amor por la música y que sí o sí tiene beneficio para cada uno de ellos, porque sé que en cada uno de ellos sí o sí deja esa semilla. Entonces, como hablando de orquestando, también quisiera que nos explique este programa, ¿no?, por el Ministerio de Educación, nació y cómo es el trabajo día a día. Orquestando nace en octubre, justo estamos cumpliendo 10 años este mes. Pero no es anterior, se llamaba Red Nacional de Orquestas Sinfónicas y Coros Juveniles Infantiles. Entonces se trabajaba con el coro, estaba el coro juvenil volviendo, estaba Gregory en ese grupo, ¿no? Había el coro de niños, el coro de jóvenes, pero al mismo tiempo se tenía orquestas al interior del país, ¿no? De 14 ciudades en donde los fines de semana yo visitaba permanentemente para hacer un trabajo con ellos, organizarlos a ellos, buscar maestros, todos en forma voluntaria, ¿no? Porque era un despertar a que la actividad musical pueda darse no solamente en Lima, sino en un sentido más democrático, ¿no? El lema era un niño, un instrumento, y la voz es un instrumento, por lo tanto podía cantar, podía tocar. Entonces eso ha venido desde un año antes del milenio, cuando yo voy a un curso de dirección de orquesta en Sao Paulo. Mi compañera de carpeta, que tocaba viola, se me fue el nombre ahorita, nos invita a un concierto un domingo y de pronto nos presenta 120 niños tocando obras maestras. Y se creía en ese tiempo, en el medio nuestro, de que las obras maestras lo tocan los maestros. Pero ahí veo que no eran maestros en edad, ¿no? Eran maestros ejecutando, eran niños. Y dije, regresando a mi país lo voy a hacer. Y empecé. Y se generó todo un movimiento muy importante. Y ahí vino el contacto con el maestro José Antonio Abreu, con el que hemos trabajado muy fuerte, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí se llamó inicialmente Red Nacional de Orquestas, estábamos en lo que era Instituto Nacional de Cultura, que ahora es Ministerio de Cultura. El ministro en esa época me llama, el doctor Chang me dice, Wilfredo, esto hay que llevarlo a la parte al corazón de la educación. Perfecto, y era la idea de que todos los niños del país pudieran tener acceso. Y entonces creamos, y eso, antes se llamaba Orquestas Sinfónicas, Coro Infantil y Juveniles del Perú, pero viene después la red de orquestas hasta el 2012, y en el 2012 ya con otra ministra, ¿no? La ministra Patricia O'Brien, en octubre de hace 10 años se creó Orquestando exclusivamente para trabajar con niños y jóvenes en edad escolar. Antes estaba abierto, sufrí mucho, pero después entendí y asumí el contexto. Entonces ahora es estrictamente en forma gratuita para niños y jóvenes que están en edad escolar, que empiezan desde los 5 años hasta que terminen la secundaria. Ahí se dan en 3 niveles. Un primer nivel es para
la iniciación musical, ¿no? Ahí hay todo un trabajo del cuerpo, como percusión corporal, el trabajo de la voz, el trabajo de la coordinación motora gruesa, antes de pasar a la coordinación motora fina, que es la parte instrumental. Entonces yo diseño una propuesta pedagógica, entonces ahí se da este trabajo en el primer nivel, de 5 años, 6, o cualquier persona que quiera empezar a trabajar música, es de iniciación musical. El segundo nivel es de la iniciación y el aprendizaje de un instrumento. Pero para eso ya ha desarrollado otras coordinaciones para que pueda entender que cuando tiene que poner la mano en el violín, cuando tiene que tocar un instrumento, cuando le cuesta, entonces ya está más que mentalizado, sino también en forma natural. Es un proceso que va a entender ¿no? Y no le va a costar. Sí. Ahí empiezan, en el primer nivel, el que enseña es un educador musical, cualquiera, sin especialidad. En el segundo nivel, quiere aprender violín, el que le enseña es un maestro violinista. Si quiere aprender violonchelo, es un maestro violonchelista. Si quiere aprender oboe, es un maestro oboísta. Es el especialista que enseña. En el tercer nivel se da prioridad al trabajo colectivo. Están los coros, los ensambles, las orquestas sinfónicas, las bandas sinfónicas. Entonces, todo esto es durante el año escolar y trabajan. Y justamente durante la pandemia no hemos podido hacer el trabajo colectivo, solamente hemos estado en el primer nivel, segundo nivel, pero ahora hemos abierto y he creado la Orquesta Sinfónica Nacional Escolar, la primera orquesta a nivel escolar. Que ya hemos dado un concierto este domingo que viene, ahorita vamos a llevar a la orquesta al Cerro San Cosme para que vean estudiantes como personas de su propia edad. Este trabajo, digamos, de llevar a zonas de alto riesgo de los jóvenes es de alguna manera para que estudiantes de su misma edad puedan observar que hay jóvenes y estudiantes que hacen el trabajo musical paralelo a su trabajo del colegio, ¿no? Yo sé que los contornos son bien difíciles porque los padres trabajan, la mamá trabaja y todos por la misma situación económica, pero sin embargo la música va a hacer que los proteja, que no caigan en violencia, no caigan en la droga, no caigan en situaciones de conflicto, ¿no? Entonces los preserva muchísimo. En esa medida nosotros tenemos núcleos, aquí en Lima tenemos 8, pero tenemos uno en el Callao, después en Arequipa tenemos 2 núcleos más, en la Selva Central, en Concepción, en Junín, pero además hemos crecido a la educación básica especial, atendemos a 10 colegios a nivel nacional también, a estudiantes con alguna discapacidad, ¿no? Síndrome de Down, autismo, RM, Asperger, y con la Dirección de Educación Básica Alternativa. El año pasado hemos atendido a 18 centros penitenciarios, entonces ahora ha bajado un poco, pero entonces hay un trabajo entonces estamos en la educación básica regular, en la educación básica especial y en la educación básica alternativa. Entonces todos esos maestros, ¿no? Para el cual se les convoca un concurso, etc., está en coordinación constante conmigo para ver qué hay que hacer, qué hay que trabajar, ¿no? Eso es una labor muy importante e interesante, pero además que no se para bastante, no se para nunca. Entonces eso es más o menos el trabajo que se viene realizando. Es gratuito, no se cobra un solo centavo. Hay unas inscripciones que se hacen a comienzo de año académico, paralelo al año académico. Sale en el Facebook de Orquestando del Ministerio de Educación. Tiene 4 columnas así importantes que señalar. Uno es educativo. 2 es inclusivo, abierto absolutamente para todo. Al mismo tiempo es artístico, ¿no? Entonces hay un trabajo importante, el contacto con la expresión musical artística al más alto nivel, de acuerdo a su edad, de acuerdo al contexto, y al mismo tiempo es gratuito, ¿no? No hay límite absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es que está dentro del sistema educativo.
Puede ser su libreta o un documento que señale que está en tal colegio, etc. Y es aceptado hasta completar los cupos. Una vez se completen los cupos, pero igual a medio año hay una nueva convocatoria porque muchos dejan, ¿no? Entonces tenemos que llenar. Claro. A fin de año estamos proyectando hacer unos talleres de verano que duran 2 meses y luego el año regular, el año académico, ¿no? Entonces ese es un trabajo que venimos haciendo a través de Orquestando. Wow, de verdad como muy importante a que a través de la música cómo llega, ¿no? a muchas familias, a los niños especialmente que son pues como ellos como esponjita que necesitan poder aprender y esto sano que es la música porque ellos sí o sí son futuros líderes, sí o sí ellos de acá a unos años los vamos a ver brillando en los escenarios y de verdad que a través de Orquestando pues claro que da mucha alegría poder escuchar y nos pueda contar sus futuras presentaciones, proyectos para que el público... Lo más inmediato ahora está, que también estoy a cargo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, ahora Universidad, vamos a estrenar la ópera Alcedo. La ópera Alcedo está basada en la vida y obra y todo de Alcedo, el autor del himno nacional, ¿no? De José Bernardo Alcedo. Entonces un maestro del conservatorio ha sido especialmente indicado para que escriba la ópera. Entonces estamos estrenando la ópera en este mes de octubre justamente en el teatro municipal, con la participación de la orquesta, del taller de ópera del conservatorio, con el coro, todos los coros. Es una obra que compromete a una gran cantidad, es una obra sinfónico-coral muy grande, es el estreno de la ópera. Pero al mismo tiempo, personalmente, fuera del trabajo, digamos, en el conservatorio, en Orquestando, tengo 3 proyectos muy importantes. Durante la pandemia he creado la Orquesta Sinfónica Daniela Lomía Robles, que está trabajando autónomamente, un espacio abierto para todos los que quieran. Invito a los que quieran venir. Si toca un instrumento, júntese con nosotros en la Orquesta Sinfónica Daniela Lomía Robles. Pero también tenemos, soy director de la Escuela de Música Solideo, que funciona en la Parroquia Sagrada Familia, que está a la entrada de Ancón, en Los Arenales. Ahí tenemos 250 estudiantes, también gratuitamente, en donde tenemos un equipo de maestros y hemos logrado una infraestructura para un conservatorio que pudiera darse en el más alto nivel con las exigencias mayores. Entonces es un proyecto importante, ¿no? Justamente en esta semana la orquesta viaja a Chiclayo con los otros maestros para que puedan seguir mostrando. Hay una red ¿no? de estas orquestas que van trabajando como un legado del padre Ugo de Censi, que era un magnífico sacerdote italiano, y ha dejado todo un espacio muy grande. Entonces trabajamos con ellos. Y la parte peruana para mí es importante. Durante 10 años he sido fundador del ensamble de instrumentos tradicionales del Perú, para el legado nuestro. Aquí me tomo brevemente un instante. La esencia de una orquesta sinfónica son las cuerdas. A partir de las cuerdas se han ido sumando los instrumentos de madera, los instrumentos de viento, más adelante los de metales, la percusión. En el caso del ensamble, el corazón son los instrumentos de viento. ¿Por qué razón? La quena, la quenilla, los quenachos, los sicus, son instrumentos que se han hecho acá, no han venido de fuera, se han creado aquí, ¿no? Han resistido y ahora pueden tocar desde una suite de Bach hasta un jaraui, un pasacay, un chimaiche, un huayno, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, de nuestros propios instrumentos se han ido sumando en la creación de estos los instrumentos que se han peruanizado. ¿Cuáles son ellos? El arpandina, la mandolina, el violín, ¿no? Las guitarras, los instrumentos de percusión, los acordeones. Entonces con ellos hemos trabajado, y justo Armando Becerra ha sido uno de mis asistentes, una de las personas con las que hemos trabajado. Pero como ya no estamos en la escuela, entonces estamos en un proyecto
individual aparte que se llama Kapakñan, para mantener vivo, ¿no? Y dándole el nivel, digamos, de mayor exigencia, como en el lado de la música académica. ¿Cuáles son las formas mayores? La ópera, la cantata, un concierto, una sinfonía. Entonces, para nosotros dialogar a eso, también con estos instrumentos se escriben obras especialmente por compositores de altísima exigencia para mantener y tener un instrumento que sea una expresión de nuestra cultura. En Oriente tenemos la ópera china, que es la expresión de toda una cultura. Occidente tiene la orquesta sinfónica, que es el instrumento de toda esta tradición cultural musical. El ensamble pretende modestamente ser el instrumento de toda esta expresión andina del Tahuantinsuyo, que sabe a Perú, suena a Perú, con instrumentos hechos aquí, ¿no? Peruanizados. Entonces tiene un color musical muy particular, muy especial. Es como la comida peruana, ¿no? Que tiene un sabor en cualquier parte del mundo. Sí. Entonces ese es un proyecto también que estoy trabajando. Y con obras musicales, digamos con la orquesta, Daniel Olemía Robles, vamos a empezar a trabajar Carmina Burana. Haremos una convocatoria para las personas que quieran sumarse y cantar con nosotros, con la participación, digamos, de todo aquel que voluntariamente lo quiera. Esos son trabajos voluntarios, ¿no? Entonces ahí estoy todo este tiempo, ¿no? Totalmente comprometido en todas estas actividades. Muchas gracias, maestro, por compartirnos sus experiencias, poder conocer más acerca de las labores que viene realizando. Y nada, desearle muchos éxitos en sus futuros proyectos, en cada presentación que van a tener. Y nada, antes de despedirnos quisiera que nos pueda compartir cómo podemos encontrarlo en sus redes. Bueno, uno es Wilfredo Tarazona, que es el... Sí. Pero hay otro que se llama Wilfredo Tarazona Nos Mudamos. Ahí estoy, ¿no? Okay. No lo llevo yo personalmente porque no soy tan, digamos, tan cercano a todos este tipo de comunicaciones. Siempre hay un asistente mío que está atentísimo y yo encantado de poder atender absolutamente a cualquiera, con toda voluntad, con todo, digamos, con toda esa vocación de acercarme a la persona, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiere comunicarse a través de ellos. Así es, muchas gracias por su tiempo y nada, esperamos que en alguna otra entrevista también podamos tenerlo y nos pueda seguir compartiendo muchas más novedades. Felicitaciones por este espacio, ¿no? Porque es importante tener un acercamiento lo más que se puede, ¿no? En este tipo que le llamamos culturales, pero que en realidad son procesos naturales que siempre digo, ¿no? Entonces es un contacto muy importante y en este caso a través de este espacio, ¿no? Para que puedan estar al tanto de la actividad musical y los felicito por eso y muchos éxitos también. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos una vez más y también por cada entrevista que sé que ustedes nos están viendo a través de sus pantallas. Pedimos que dejen sus comentarios y den like a la página. Nos vemos.